a través. Pues muy buenas noches a todos los que están aquí en esta sala de Zoom del Consejo Nacional del Pueblo Mexicano y también a los que nos ven por Facebook en este día 5 de abril de 2022, en que conmemoramos, se cumplen 25 años del fallecimiento del ingeniero Eberto Castillo, uno de los, no uno de los personajes, el personaje que yo considero más significativo política y socialmente, históricamente, desde 1968 hasta el día de su fallecimiento, el día 5 de abril de 1997. Digo 1968 porque surge como líder de los maestros durante el movimiento estudiantil popular de 1968. Antes ya había estado él participando en el movimiento de liberación nacional junto con el expresidente Lázaro Cárdenas a principios de los años 60, pero en el 68 cobra notoriedad sobre todo por el grito de independencia que dio en la ciudad universitaria cuando estaba justamente ya la huelga estudiantil del movimiento del 68. Y luego pues sabemos que fue perseguido y encarcelado de 1969 a 1971. Estuve en Lecumberri, donde pues dibujó entre otras cosas a Emiliano Zapata, convivió ahí con otros dirigentes como José Revueltas, con otros personajes importantes para la historia de México, obviamente el Búho, y después convoca a la formación de un partido político, el Partido Mexicano de los Trabajadores, en 1974, y de 1974 a 1987, Eberto es un escritor, también es un periodista. Sus artículos en la contraportada la historieta de Ríos de los Agachados, pues lo recordamos mucho. Empezó a ser muy leído por muchas personas. Yo entre ellos, pues empecé a leer a Eberto. Yo leía de cuestiones de Marx y del cambio social y el socialismo, y me interesó mucho este perfil de Eberto Castillo que decía: pensemos desde México, no nos supeditemos a ninguna ideología, a ningún dogma, retomemos los símbolos mexicanos y no establezcamos símbolos, digamos, extranjeros, respetemos y dialogamos con todos los ideólogos del cambio social, pero no dogmaticemos, ¿no? Y luego, bueno, al final de los años 70, los 80, bueno, al final de los años 70, toda su defensa del petróleo, la idea básica de Berto de que el petróleo era mejor transformarlo en México y no venderlo crudo a otros países, particularmente Estados Unidos, y que la controversia que en este sentido tuvo con López Portillo, porque López Portillo querían pues endeudarse y vender petróleo. Y luego con Díaz Serrano, ya Díaz Serrano como director de Pemex durante la época de la Madrid, y bueno, Eberto como un defensor de los bienes naturales, en particular del petróleo, y luego toda la defensa o incluso la idea de declarar la moratoria por los intereses de la deuda externa que pesaban desde entonces como plomo sobre la economía nacional. Eberto también fue un unificador, tenía una vocación unitaria, y convocó a la unidad de la izquierda. En parte por su iniciativa se formó el entonces Partido Socialista Unificado de México en 1981, que convocaba a varias organizaciones de izquierda, aunque no se concretó la fusión con el Partido Mexicano de los Trabajadores que encabezaba Eberto y del cual yo fui también participante. Y luego, a través de su propia vocación unitaria, se formó el Partido Mexicano Socialista, que derivó después en el Partido de la Revolución Democrática, al integrarse con una parte del PRI, que se había salido del PRI por la imposición de Carlos Salinas de Gortari como candidato a la presidencia, Cuauhtémoc Cárdenas, Porfirio Muñoz Ledo, y se forma el Partido de la Revolución Democrática, y ahí fuimos los que estábamos en el Partido Mexicano de los Trabajadores participando. Sin embargo, muchos, algunos de ellos como yo, no nos sentimos cómodos, ¿verdad? Y dejamos pues votábamos por el PRD, pero ya no nos sentíamos cómodos con muchas de las cosas que pasaban en el PRD, hasta que finalmente pues el PRD pues derivó en lo que actualmente es, ¿no? Y, y bueno, Eberto
Luchó después muy significativamente cuando surge el movimiento zapatista de liberación nacional, el ejército zapatista en el 94. Eberto ya es senador, forma parte es senador por parte del Partido de la Revolución Democrática, forma parte de la Comisión de Concordia y Pacificación, o la COCOPA, y se interesa mucho por toda la lucha de los pueblos indígenas, los pueblos originarios, y hasta que fallece el 5 de abril de 1997, víctima de un infarto. Él padecía diabetes y bueno, tenía 69 años cuando muere, pero bueno, hay un proceso ahí de muchos que participamos, algunos de ellos muy cercanos, como tres de nuestros invitados para el día de hoy en este espacio de análisis sociopolítico y opinión pública del Consejo Nacional del Pueblo Mexicano. Tenemos tres invitados que estuvieron muy cercanos a toda esta lucha de Berto Castillo, cuatro invitados. Pues uno de ellos es el maestro Javier Santiago Castillo, el primer dirigente de Relaciones Juveniles del Partido Mexicano de los Trabajadores. O sea, Javier era muy joven cuando inició su participación cerca de Berto en el Comité Nacional del Partido Mexicano de los Trabajadores, y pues estuvo cerca hasta el fallecimiento de Berto, ¿no? Otro participante también, José Luis Hernández Jiménez, también militante del Partido Mexicano de los Trabajadores desde muy joven, dirigente del Comité de Iztapalapa Histórico del PMT, y también luego del Distrito Federal, y también del Comité, integrante también del Comité Nacional. Y Porfirio Martínez, que no sé si ya llegó todavía, ¿no? Creo que está por conectarse, en caso de que todavía no esté. A ver, déjenme ver. Bueno, está Gerardo Martínez, pero Porfirio todavía no llega, esperemos que se integre. Pues él era secretario de Relaciones, bueno, de Trabajo y Conflictos, ¿verdad? Del Comité Nacional del Partido Mexicano de los Trabajadores, muy cercano también a Eberto, el abogado, defensor de los trabajadores, y Osvaldo Harris, quien estaba en esa época en Puebla también luchando allá, y fue uno de los que dirigió ahí la organización del PMT en Puebla, ¿no? El PMT como un partido pues ético, honesto, con honestidad, muy cercano, muy en torno a la figura de Eberto Castillo y inicialmente también de Demetrio Vallejo, pero sin duda Eberto Castillo era el alma, el sentido del PMT, y muchos jóvenes que estábamos ahí alrededor pues lo seguíamos, lo admirábamos. Y con la muerte de Berto Castillo parecía que, pues bueno, se había acabado una época, y ahí viene todo el movimiento López Obradorista inmediatamente después, y López Obrador cobra un papel central, ¿no?, en la política nacional desde finales de los 90 y todo lo que va del siglo XXI. La figura de López Obrador es una figura central en la política nacional. Algunos están de acuerdo con él, otros no están de acuerdo con él. Muchos que eran seguidores de Berto Castillo, ahora son algunos de ellos seguidores de López Obrador, otros no, otros son muy contrarios a López Obrador, y algunos están en acuerdo con algunas cosas y en desacuerdo con muchas otras, como podría ser mi caso, que pues algunas cosas con la reforma eléctrica, pues la apoyo por lo menos en el 54%, yo quisiera que fuera el 100%, y así otras cosas, pero creo que hay muchas cosas de paradigma y que faltan, ¿no? Y particularmente esta idea de Berto Castillo, de la socialización del poder político, porque la socialización de los medios de producción que está en el ideario que dejó el Partido Mexicano de los Trabajadores, pues eso lo dicen otras organizaciones en el mundo, pero la socialización del poder político considero que es un concepto originario de Berto y en el cual podemos remarcar. Por eso queremos convocar no solamente a recordar a Berto, a hacerle un homenaje, a decir pues qué bueno era, como dice Chava Flores, sino Berto Castillo hoy. ¿Qué diría, qué estaría haciendo? Vivirlo, revivirlo, y a través de quienes lo conocimos, quienes estuvimos cerca de él, ver qué estaría pasando, cuál sería la evolución posible de un Eberto Castillo eterno de 69 años, es decir, imaginemos un Eberto Castillo que no ha envejecido, porque obviamente si Eberto viviera tendría ahorita 94 años,
Entonces, bueno, pensemos en el Eberto de 69 años que quedó para siempre y qué sería el día de hoy, su planteamiento, cómo estaría viendo las cosas. Y retomar ese filo crítico, agudo, inteligente, propositivo, fuerte de Eberto Castillo en el momento actual, 2022, en lugar de verlo solamente como una figura del pasado. Quisiera terminar esta introducción diciendo que para mí Eberto Castillo es el personaje histórico mexicano más relevante de 1968 a la fecha. Más significativo, más presente de 1968 al día de su muerte. Pero sin duda Eberto Castillo sigue siendo el personaje de mayor profundidad histórica desde 1968 hasta la fecha. Pienso en Pablo González Casanova, que tiene una gran trascendencia. Obviamente, Cuauhtémoc Cárdenas o Muñoz Ledo o el propio López Obrador, pero creo que casi es una figura de más trascendencia. Y pues convoco en este caso a Javier Santiago, a Osvaldo Harris, a José Luis Hernández y a Porfirio Martínez a reflexionar sobre esto y en este espacio del Consejo Nacional del Pueblo Mexicano, que como todos sabemos es una organización inspirada en mucho en los ideales, en los planteamientos de Berto Castillo y de Demetrio Vallejo también. Pues vamos a iniciar esta conversación dándole la palabra inicialmente, si me permiten, a Javier Santiago, después José Luis Hernández Jiménez, después Osvaldo Harris y después Porfirio Martínez. Javier Santiago, pues es profesor de la UAM Iztapalapa, fue presidente del Instituto Electoral del Distrito Federal de 1999 a 2006, ha sido consejero electoral en el Instituto Nacional Electoral, ha sido un analista político también continuo, ¿no? Una persona con mucha experiencia, y ha escrito él precisamente algunos libros sobre todo esto, en particular el PMT, La Difícil Historia, que todos recordamos, y es una persona que publica continuamente artículos periodísticos analizando la realidad nacional. Entonces vamos a escuchar, ¿cómo ves, Javier, esta conmemoración de 25 años de Berto, del cine Berto, y qué pasaría o qué implica para el día de hoy, 5 de abril de 2022? Por favor, Javier. Gracias, Marco. Aprecio la invitación a compartir algunas ideas eh, sobre algunas ideas del pensamiento del ingeniero Castillo, que creo que han trascendido el tiempo, que son ideas vigentes, que nos hacen ver el futuro o de empujar la rueda de la historia hacia un futuro mejor. Y creo que a lo primero que me referiría yo de su pensamiento es a su amplia visión, es una visión de futuro. Él miraba hacia adelante. No significa que siempre haya acertado. Obviamente, como cualquier ser humano, pues a veces le fallaba la puntería. Pero también es verdad que se esforzaba por ver las consecuencias de las acciones políticas que él realizó o luego ya realizamos en el Partido Mexicano de los Trabajadores. Y dentro de esta visión, si bien es cierto, la idea inicial de formar un nuevo partido político de masas, un partido no clasista, ¿no? La idea original fue de Demetrio Vallejo. El ingeniero la retomó, la fortaleció, la hizo suya y pues culminó con la formación del Partido Mexicano de los Trabajadores. Pero era una obsesión por la organización popular. O sea, para poder transformar al país, para poder transformar a la sociedad, había que organizarse. Y el instrumento idóneo para esta transformación era un partido político. No era otro tipo de organización.
y a eso dedicó sus energías. El proyecto de estatutos es obra de Demetrio Vallejo, lo que se discutió en el Congreso Nacional Constituyente. Pero la declaración de principios y el programa fueron obra del ingeniero Alberto Castillo. Si nosotros leemos los documentos del Movimiento de Liberación Nacional fundado eh, eh, por la promoción del general Lázaro Cárdenas en 1961, de la cual el ingeniero Alberto llegó a ser dirigente, veremos similitudes, pero no son una copia. El ingeniero Castillo reelaboró ese programa, ese programa del Movimiento de Liberación Nacional. Y no debemos de perder de vista que nosotros, al igual, nosotros hablo en plural, porque el Partido Mexicano de los Trabajadores se inserta en la tradición nacionalista de la Revolución Mexicana. Indiscutiblemente somos parte de esa línea ideológica, pero la verdad, hay que ser sinceros, éramos unos chamacos muy ignorantes, la verdad. Éramos jóvenes con ímpetus, con ganas, con compromiso. Todos creo que en algún momento pues nos jugamos la vida también en las circunstancias. Algunos fueron detenidos, algunos fueron torturados, algunos perdieron la vida también. Pero éramos muy jóvenes, no teníamos experiencia política ni tampoco teníamos una postura ideológica definida. Teníamos algún conocimiento de la historia del país, algunos tenían algún conocimiento teórico más allá, fuera del país, pero realmente en este terreno, pues, la figura del ingeniero Castillo sobresalió de manera natural. Fue derivado de la experiencia en el Movimiento de Liberación Nacional, en la Tricontinental, en las reuniones, digo, era un dirigente de izquierda, pero un dirigente de izquierda que se hablaba de tú con Fidel Castro y con Salvador Allende, ¿no? Y nosotros pues apenas balbuceábamos política e ideológicamente en el mundo, ¿no? Estábamos saliendo del cascarón. Entonces tenía un nivel de madurez y de comprensión del mundo amplio. Pero a esto no solo era una visión de carácter político, sino era una visión en la que su conocimiento científico, su visión y su formación en las ciencias duras, jugaba un papel, o jugó un papel también en su formación ideológica desde la perspectiva política. Y creo que la principal es no atarse a una teoría. Y las teorías tenían que ser puestas a prueba con la realidad. Él nunca se declaró marxista. Bromeaba y decía, no, pues yo no puedo ser marxista porque yo no nací en marzo, yo nací en agosto, entonces nunca seré marxista. Pero pues todos nosotros podemos recordar que explicaba el Capital en la contraportada de Los Agachados semanalmente en una cuartilla. Y explicaba el Capital. Sería interesante recuperar esas explicaciones del Capital, porque además tenía una gran capacidad para escribir con sencillez. Con sencillez. O sea, los problemas más complejos los podía traducir a un lenguaje sencillo. Así como la tridilosa. La tridilosa son los principios básicos de la ley de los vectores. Entonces, resolvió ese problema complejo con una fórmula sencilla. Pero no estaba casado con una teoría ni en la ciencia, ni en la matemática, ni en la física, pero tampoco en la política. Pero las utilizaba. Yo he llegado a la conclusión después de todos estos años que la mejor manera de intentar entender la realidad y qué es lo que más nos puede aproximar a este conocimiento de la realidad es el eclecticismo teórico. O sea, no se trata de meter la realidad en una teoría, sino de utilizar la herramienta que son las teorías frente a la realidad. Pero ese es un principio que aprendimos ahí con él
esa visión no dogmática, no dogmática. Y esto se derivó en su concepción de verdad, de cual escribió algo en que pues la verdad no era la verdad individual, o sea, que la verdad es construida socialmente. Porque también ahí influye su formación de científico, considerando que el conocimiento científico era un producto social. Entonces, la verdad en política también es un producto social. Entonces, él definitivamente no era partidario del pensamiento único. O sea, y, eh, y no rechazaba escuchar, valorar, sopesar. Las ideas vinieran de donde vinieran y vinieran de quien vinieran. Por eso era capaz de tener interlocución con el PAN, que era el partido de derecha, ¿no? De nuestra perspectiva en aquel entonces, este, extremo, ¿no? Católico, ¿no? Este, conservador, ¿no? También era capaz de dialogar con los empresarios, era capaz de dialogar con los periodistas. O sea, porque, y creo que derivado a esta capacidad de escuchar, era respetado por los panistas, por los priistas, ¿no? Por los empresarios que él llegó a tratar, ¿no? Entonces, pero esto se debe a esta visión amplia y ecléctica del mundo, de la vida, de la ciencia, de la política. Y esta visión pues se reflejó en la perspectiva programática del Partido Mexicano de los Trabajadores, en la economía, en la política social y en su visión democrática. Esta visión ecléctica y amplia. Eh, en el Partido Mexicano de los Trabajadores nunca fuimos partidarios de la supresión total de la propiedad privada. Y en esta lógica, pues la socialización del poder, que es una idea que él expresó, pero no desarrolló cabalmente, creo que es una beta relevante, a explotar políticamente hacia el futuro. ¿Cómo vamos a socializar el poder? Con consultas populares chafas, con consultas de revocación del mandato también chafas, ¿no? O sea, ¿es la manera de socializar el poder? Creo que no es la manera de socializar el poder. Tienen una serie de deficiencias. Creo que nosotros tenemos que explotar la ruta de la economía social, que es el poder económico, y trascender a lo político, que implica pues, un proceso muy complejo de encontrar mecanismos de participación social en la toma de las decisiones del gobierno de manera más cotidiana, más cercanas a las personas y a sus problemas. Se ha avanzado algo con las consultas que hay de presupuesto participativo, el plebiscito, el referéndum, que tienen muchas limitaciones estos mecanismos como están vigentes, al menos en la Ciudad de México, ¿no? No existen a nivel federal. Entonces, y en muchos estados tampoco existen. Entonces, ahí hay todo un trabajo de desarrollo conceptual, teórico, pero que tenga consecuencias prácticas en la socialización del poder. El desarrollo de la economía social se ha abandonado. Digo, eh, el régimen autoritario impulsó la economía social, las cooperativas las impulsaron, los llamados neoliberales prácticamente han enterrado la economía social y el actual gobierno pues no lo ha retomado como bandera, que yo creo que es una manera de socializar el poder, dándole capacidad productiva a la mayoría de la sociedad. Y creo que eso se puede lograr a través de diversos mecanismos, las pequeñas y las pequeñas y microempresas, y dentro de estas las cooperativas. Tenemos algunas cooperativas muy exitosas que además son transnacionales, como los Pascuales, ¿no?
muy cercanos a nosotros, ¿no? Por el trabajo solidario y de asesoría en el momento del conflicto más álgido. La cooperativa Cruz Azul, a pesar de todos los problemas que ha tenido de malos manejos, es una cooperativa exitosa desde la perspectiva económica, que eso es el otro aspecto. También hay que vigilar que el funcionamiento interno de estos mecanismos productivos sean mecanismos transparentes y con rendición de cuentas. Entonces, necesitamos impulsar la reflexión, el análisis de la socialización de la socialización del poder, ¿no? Y esto es sumamente relevante, el poder desde el ámbito económico y desde el ámbito político y desde el ámbito social, que creo que esa es una herencia invaluable de Berto. Y luego está el tema de la verdad, de la verdad. Y para no extenderme demasiado, digo, no deseo caer en el anecdotario. Hace un rato, antes de pasar al tema de la verdad, para cerrar, hay algo, es un parrafito que quisiera yo leer que él escribió en uno de sus artículos sobre el petróleo. Dice, si la humanidad aspira a sobrevivir, debe aprender a no quemar a los energéticos. La energía hidroeléctrica, la energía atómica, la energía solar, la energía del mar y del viento serán las fuentes energéticas del futuro, o no habrá futuro para la humanidad. La petroquímica abrió nuevas perspectivas a la producción de hidrocarburos. Empleados estos como materias primas de la petroquímica, producen 10 veces más riqueza que como simples combustibles. Este artículo lo escribió en 1999. El día de hoy es de lo más vigente en la mesa de discusión. ¿Qué año? Porque en 99 ya había fallecido. No, perdón, es 1999 la publicación del libro que contiene los artículos. El problema que tiene este libro es que no trae la fecha de los artículos, ¿no? El libro es Eberto y el petróleo. Es una edición de proceso que se publicó en 99, después de su muerte. Entonces, su texto es anterior, fácilmente debe ser de la década de los 80, ¿no? Pero esa deficiencia tiene la edición de proceso, no trae la fecha de los artículos. Entonces, fue premonitorio, fue visionario, definitivamente. En aquel entonces, ¿a quién le interesaban las fuentes alternativas de energía? Las fuentes ahora llamadas de energías limpias. ¿A quién le interesaban? Hoy son moda, ¿no? Pero también son un gran negocio. También son un gran negocio. Pero a lo que solo pongo como ejemplo este aspecto en lo cual él fue visionario. En el, y en el tema de la transformación pacífica del poder. Hasta el momento, a traspiés, con avances, retrocesos, con dificultades, con polarizaciones y conflictos, creo que vamos avanzando en la transformación pacífica del país. ¿Hay riesgos? Sí, sí hay riesgos. Creo que hay actitudes que persisten en forzar la legalidad, en torcerle la mano a la legalidad desde el poder, y eso sí nos pone en riesgo de violencia. Pero que además era un pacifista, pero era un revolucionario pacifista. No es el único ejemplo en el mundo. Ahí está Gandhi, ahí está Mandela, Martin Luther King. ¿Quién les puede negar el papel de revolucionarios a ellos? Nadie. Pacifistas. Creo que Berto está dentro de ellos. Entonces, este es otro elemento muy importante de su herencia. La transformación por la vía pacífica, que es muy compleja, que es muy difícil, que implica realmente remover conciencias,
buscar las coincidencias, no, no atizar las diferencias, sino buscar las coincidencias para continuar con la transformación pacífica del país. La polarización nos pone en riesgo de otros caminos. Me parece que eso es muy riesgoso. Y para concluir, el tema de la verdad. La verdad como un producto social, la verdad política como un producto social. En todas las tendencias políticas ideológicas, alguien tiene algo de razón en la manera en cómo ve el mundo. Una frase que le pusieron hoy ahí en Ecatepec a la placa era de que debemos aprender a mirar con los ojos de los demás y luego mirar con nuestros ojos, que es el camino para llegar a la verdad. Conjuntar, construir una sinergia de las múltiples miradas. Y desde el poder hay que tener esa virtud y hay que tener humildad. Humildad para saber escuchar a los otros, con los cuales podemos tener diferencias profundas, pero vamos a coincidir en algunos aspectos, porque personas de buena voluntad hay en la derecha, hay en el centro y hay en la izquierda. Y también personas de mala voluntad también hay en la derecha, en la izquierda y en el centro. Entonces, esforzarnos en esta ruta de encontrar las coincidencias es todo un reto, también político. Lo digo más que nada en función de quienes tienen militancia partidaria el día de hoy. O sea, nosotros fuimos sectarios y en ocasiones muy sectarios, muy sectarios. A mí lo que me impresiona es de que algunos compañeros pues, son tan sectarios como éramos hace 40 años o más sectarios. Eso me sorprende. Pero yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo, pues buscar las coincidencias para construir un México mejor, pero ese México mejor tiene que ser un México plural, que ese es el otro aspecto esencial de la visión de Berto, la pluralidad. La pluralidad política, que en esto creo que también su formación científica influyó. Entonces, nadie es poseedor de la verdad absoluta. O sea, los mesías no son la alternativa para la construcción de cambios sociales profundos y positivos. Y creo que esta es una herencia que nosotros debemos de promover. Es una herencia que debemos de cultivar. Desde la trinchera más modesta en que nos encontremos, desde el salón de clase como profesor universitario, desde un artículo periodístico o como militante partidario, ¿no? O como partícipe en un movimiento social. Algo que a mí me ha dado profundo gusto y satisfacción es que independientemente de repente saltan los sectarismos en el chat de los penetistas, prácticamente todos tienen alguna trinchera, por pequeña que sea. No hemos abandonado la barricada. Ahí estamos, aportando lo que podemos en el espacio que podemos, algunos más, algunos menos, ¿no? Y eso realmente es satisfactorio. Y lo que es lamentable es que no hemos podido incidir en las generaciones jóvenes. Creo que eso nos falta. Y ese trabajo que tenemos que hacer. Mostrarles que hay enseñanzas que vienen de atrás, que son sumamente relevantes, que vieron hacia el presente, pero vieron hacia el futuro, todavía vieron más lejos. Y en ese papel lo jugó Alberto. Y por eso hay que rescatarlo. Yo impulsé la creación de un curso en la universidad, se llama Pensamiento Político Mexicano, desde hace algunos años. Y ahí está Alberto Castillo, como un pensador de la izquierda. Pero también está Gómez Morín como un pensador de la derecha.
también está Castillo Peraza, está Reyes Heroles. Entonces, en este eclecticismo, buscando este eclecticismo, porque todos han aportado, estos pensadores aportaron algo para el bien del país. Entonces, creo que debemos de cultivar la tolerancia en la búsqueda de la verdad para la construcción de un México mejor. Esa es una herencia invaluable de Alberto Castillo. Muchas gracias por su atención. Pues gracias por tus palabras, Javier, muy, muy emotivas y muy significativas para estos momentos, ¿no? En que, como es la vocación, por cierto, del Consejo Nacional del Pueblo Mexicano, esto último que decían, ¿no? Escuchemos, integremos, incluso decíamos que no necesariamente tendríamos que marcar derecha, izquierda, centro, sino ideas, proyectos, y esto yo creo que este antidogmatismo que nos heredó Eberto nos permite una visión más integral. Bueno, muchas gracias, Javier, muy, muy importante, ¿no? Le damos la palabra ahora a José Luis Hernández Jiménez. Porfirio entró, pero no tiene micrófono, tiene dificultades técnicas, está luchando todavía por conectarse. José Luis Hernández Jiménez es un compañero de luchas de hace muchos años, ya dije que fue dirigente del Comité Delegacional de Iztapalapa, del Comité del Distrito, Iztapalapa para el mundo, José Luis. desde Iztapalapa para el mundo, luego el Distrito Federal y luego el Comité Nacional. José Luis es un escritor de artículos de cada semana, impresionante en ese sentido su disciplina y además siempre se documenta muy bien. Eh, Fue también integrante del PRD, ha participado en algunos eventos internacionales muy importantes, ha estado cerca de figuras importantes a nivel mundial, desde Fidel hasta muchas otras personas que él era uno de los que estaba pues más dispuesto y más a dar mucho de su tiempo a estas luchas sociales. Y dentro de eso, pues también ha escrito algunos libros, en particular, pues está muy presente su libro Cuando correteábamos utopías, y pues que es un libro donde hace una reseña de muchos años de estos procesos que estamos viviendo. Y bueno, está inspirado también en Eberto Castillo. Y una pregunta para José Luis en el contexto del día de hoy sería si hemos dejado de corretear utopías o debiéramos dejar de corretear utopías o qué ha pasado con esas utopías de los 70s y los 80s en el 2022, perdón. Y también hay que decir de José Luis, pues que es un deportista, es un maratonista y, y es un instructor de Shaolin, ¿no? De disciplinas orientales de movimiento del cuerpo y él ha dedicado muchas cosas, sabe muchísimo sobre salud, sobre manejo corporal. Cuando alguien quiere saber algo de eso, José Luis es el experto y a mí me da mucho gusto tenerlo el día de hoy y saber que hemos compartido estos pues, ya más de 40 años de procesos políticos y sociales, de luchas sociales. José Luis, adelante, ¿cómo ves a Eberto Castillo el día de hoy, 5 de abril de 2022? Bueno, es muy difícil, digamos, tratar de dar respuesta a esa pregunta, ¿no? Quizá el único que podría responder con precisión sería el propio Eberto Castillo. Lo demás, pues uno puede arriesgar una interpretación, siempre con el riesgo de equivocarse, Marco. Claro, de antemano yo te agradezco la invitación a este evento, que no nos pase de largo, una cosa muy importante, recordar a Alberto Castillo, su pensamiento, sus acciones, sus hechos. Entonces, es un privilegio. Yo te agradezco ese detallote. Y tu presentación, a lo mejor exagera, yo digo que como somos cuates, tú le echas más de tu cosecha. Yo primero estoy de acuerdo con Javier Santiago, es muy difícil de todo lo que dijo decir, con esto no estoy de acuerdo, ¿no? Quizá porque compartimos gran parte de esa historia. Para empezar con lo que él señala de entrada, ¿no? Alberto era un visionario. Siempre se adelantaba. A veces se metían problemas, ¿no? Porque nadie sabía de qué estaba hablando, ya lo estaban criticando.
Después se sabía que él tenía razón. Entonces generalmente le atinaba. Creo que practicaba o desarrollaba una cosa que entiendo que se llama prospectiva, ¿no? Análisis prospectivo, viendo siempre hacia el futuro. Y para él era algo muy cotidiano. Una cosa que le ayudaba mucho, creo yo, era su capacidad de estudiar. Por ejemplo, este librito. Para mí como que se convirtió en un libro de cabecera desde siempre, ¿verdad? Ese y este, ¿verdad? En este, por ejemplo, Apuntes para el quehacer político, que yo entendí lo escribió junto con Amílcar Cabral, señala, por ejemplo, esta necesidad de estar consciente de que es muy común que el ser humano se enajene a sus propias creaciones, ¿no? Lo explicaba de muchas maneras. Aquí viene, bueno, aquí lo pueden ver, ustedes lo pueden revisar en su momento. Y yo diría que lo releyéramos o que lo estudiáramos, porque ahí está la clave, entiendo yo, del pensamiento del ingeniero Alberto Castillo, pero en síntesis, como alguna vez él lo comentó, lo que habla este libro es de la teoría de la mediatización o de la enajenación. Si nosotros, gente de partido, pues yo no soy, ya no soy gente de partido desde 2006, desde diciembre de 2006, pero él decía así cuando estábamos en el comité, si nosotros somos gente de partido y vamos a reuniones con compañeros del partido y nuestra compañera es del partido y convivimos con compañeros del partido, del PMT en aquel momento, y nuestras fiestas son con gente del partido, y nuestros escritos son con gente del partido. Conclusión, el mundo es el partido. Y esa es la enajenación. O sea, porque no es cierto. Más allá del partido hay vida, y más allá de los partidos hay vida. Es más allá de la política hay vida. Eso es lo que plantea el ingeniero Alberto Castillo aquí, y creo que es lo que le permitió hacer lo que le señalaba Javier Santiago, ¿no? Por ejemplo, dialogar con todo el mundo, con todos los actores políticos, fueran de derecha, de centro, de izquierda, de ultraizquierda o de más abajo, en fin, de todo eso. Creo que ahí está la clave, ¿no? Hoy, a la fecha, a lo mejor por este instrumento que el ingeniero desarrolló, esta manera de pensar, todavía, bueno, yo me he encontrado bastantes gentes, famosos, analistas, que dicen, bueno, ¿cuánta falta nos hace ver? Porque en su momento, cuando él estaba vivo, pues ocurría algo, algún fenómeno X, y uno recurría a leer los artículos de Weber, en Proceso, en el Universal, en el Excelsior de su momento. De repente ya dejó de escribir por obvias razones naturales, y desde entonces hay gente que repite eso. ¿Cuánta falta nos hace Weber? Su opinión, ¿no? Como que era una especie de lucecita, o la flechita de la brújula, nos decía más o menos hacia dónde. Pero ya no está Eberto, ¿no? Me he encontrado algunos amigos, para mí todos son amigos, ¿no? Que muchos ya no dejan de criticarme cada rato, ¿no? Por lo que yo voy publicando. Pero yo lo sigo respetando porque a mí me sirve para ver en qué estoy mal. Dicen, yo me imagino a Alberto Castillo como asesor de Andrés Manuel López Obrador. Otros dicen, no, Alberto Castillo estaría en la 4T y no sé qué más, ¿no? O sea, hay muchas gentes buenas, analistas, incluso famosos que dicen eso, ¿no? Yo discrepo de esta opinión, para citar solamente una parte, un detalle, ¿no? Él era muy crítico del PRI, y sobre todo del priismo, y de lo que representaba el priismo. El priismo, según yo lo entiendo, en donde habla, de ahí habla en este librito, por cierto, es el presidencialismo, es la concentración del poder, es el caudillismo, es el clientelismo, es el corporativismo, el paternalismo, es la corrupción, es la ineptitud. Yo no me imagino a Alberto, porque estos fenómenos están presentes, más presentes que en el pasado, alabando a lo que ahora nos está gobernando. Porque en el grupo que ahora gobierna existe eso: concentración del poder, presidencialismo, caudillismo, clientelismo, nepotismo, corrupción,
Entonces yo no puedo imaginarme al ingeniero Alberto Castillo diciendo, no, pues viva la 4T o viva López Obrador. Yo creo que al menos los estaría criticando. Cuando pudieron convivir o existir en el PRD, en particular en 1996, cuando hubo una disputa por la presidencia de aquel partido, las fuerzas vivas de aquel partido, encabezadas por Cuauhtémoc Cárdenas, apoyaron primero a Porfirio Muñoz Ledo. Yo digo que violando un acuerdo. Yo estuve en las pláticas previas para formar el PRD y ahí había un sobreentendido para que el primer dirigente del nuevo partido, que después se llamó PRD, pues fuera Cuauhtémoc Cárdenas, era obvio. Pero el segundo debería ser Alberto Castillo, por el gesto aquel de haber declinado a su favor, y no se respetó. Bueno, pues ya vino el tercero, pues ojalá y Alberto, no, y tampoco le respetaron a Alberto Castillo. Impusieron o empujaron o promovieron al licenciado Andrés Manuel López Obrador. Bueno, en ese contexto, cuando hubo algunos debates, hubo competencias, hubo declaraciones, y yo recuerdo muy bien, por ejemplo, una cuestión. Para ganar adeptos, votos, para ganar la presidencia, al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas y al licenciado Andrés Manuel López Obrador encabezaron una jornada que se llamó Colecta Nacional para comprar Pemex. Y recolectaron mucho dinero. Y Alberto les llamó la atención y les dijo, ¿cómo es posible que estén haciendo eso? No podemos pedir al pueblo mexicano que compre lo que es suyo. Y dejaron de hacer la campaña. Entonces el ingeniero Castillo decía, es que es una bola de ocurrencias, eso no está bien. Y por cierto, nunca dieron cuenta de aquel dinero que se juntó. ¿Verdad? Entonces, ese es solamente un ejemplo. Cuando el licenciado López Obrador gana la presidencia del PRD, lo primero que hace es proponer una alianza nacional con el presidente de la República. Formemos un gobierno de salvación nacional, decía López Obrador. Y luego Eberto salió a decir, no, ¿qué están haciendo? Eso es lombardismo puro. Es que no tiene claridad en lo que están luchando. Y bueno, entonces desde aquel momento, Eberto era un crítico muy, muy puntual, no solo de López Obrador, sino también de Cuauhtémoc Cárdenas. Claro que eso le ganó molestias, a lo mejor por eso, críticas digo, a lo mejor por eso no le permitieron llegar a la presidencia nacional. Entonces yo no me lo imagino ahora apoyando estos fenómenos priistas que persisten y se aplauden en lo que le llaman la cuarta transformación en Morena. Algunos dicen que sí, yo digo que no, digo, lo traté y lo sufrí al ingeniero, ¿no? Su manera de enseñar era espartana, ¿no? Pero aprendía uno. Entonces él solía repetir mucho, bueno, es que lo primero son los principios, después la ideología. Entonces, en base a esos principios, él guiaba sus acciones, ¿no? Un reclamo, recordaba Javier Santiago, es la socialización del poder político, una propuesta muy acabada del ingeniero Alberto Castillo. Y yo veo, pues con curiosidad a veces, con preocupación otras, a muchos compañeros luchando en los hechos contra ese principio. Es decir, luchando a favor de la concentración del poder, no de pocas personas, sino de una sola persona, que es el presidente de la República. ¿Por qué lo hacen? Yo digo que no captaron bien o han olvidado de plano aquella exigencia, aquella propuesta de socializar el poder político. Ahorita lo que deberíamos estar haciendo, tratando de seguir el hilo del pensamiento del señor Alberto Castillo, es, por ejemplo, proponer reformas para que algunas de las 50 atribuciones que tiene el presidente de la República dejara de existir. No algunas. ¿Sí? El presidente de la República sigue siendo un dios, legalmente hablando. Una propuesta sería quitarle facultades. O, pegado con eso, crear más organismos autónomos. Los organismos autónomos se crearon para quitarle poder al presidente de la República. Algunos defienden ahora la idea del presidente de acabar con los organismos autónomos para que desde el presidente se decida todo. Creo que es una cuestión muy, muy grave y creo que no ha habido claridad. Y es una cosa que uno, que cree tener claridad, claro, a lo mejor uno está equivocado, debería insistir, platicar, argumentar, ejemplificar, para que se entienda cuál era el sentido de aquella demanda de socializar el poder político.
Entonces, mi estimado Marco, yo no me imagino al ingeniero Alberto Castillo apoyando a la 4T, ni siquiera en particular al licenciado López Obrador. O en todo caso, lo apoyaría a la antigüita, ¿no? Criticándolo. A la antigüita, es decir, te pego porque te quiero, para que te corrijas. En ese sentido, sí puede ser, ¿verdad? Pero no me imagino al ingeniero Alberto Castillo apoyar esta especie de retroceso que se está empujando, pues valga la redundancia, hacia el pasado. Yo lo entiendo. México, esencialmente a través de su historia, ha sido un país de caudillos, autoritario, antidemocrático. Pero creo que nosotros deberíamos empujar en el sentido contrario, para que México deje de ser un país presidencialista, un país caudillista, para que sea un país democrático. Ahorita una tarea importantísima es la de construir ciudadanía. Y eso implica, por ejemplo, que la gente aprenda a vigilar, a supervisar y a criticar a sus gobernantes. No aplaudirlos. ¿Qué les vamos a aplaudir? Que cumplan con sus obligaciones. Se juran, juro cumplir la ley y la constitución, etcétera, etcétera, y ni cumplen. Y ese es un delito que se llama perjurio, por cierto. Uno les debería estar reclamando eso. Si juraste cumplir la constitución y no la estás cumpliendo, pues mira, te acuso. Eso se llama construir ciudadanía y creo que eso es lo que deberíamos empujar para hacerle un buen homenaje al ingeniero Alberto Castillo. Claro, entiendo que a lo mejor esto es polémico, porque muchos compañeros, o algunos compañeros, porque ya estamos viejitos, ya no andamos ahí, pero sí hay compañeros que andan ahí aplaudiendo el presidencialismo, el caudillismo, el clientelismo, el corporativismo, el paternalismo, ¿sí? El nepotismo. Apoyar a la 4T es eso, por lo menos deberían de decirlo, o ser conscientes, o formar una corriente en ese movimiento para empujar este tipo de ideas que eran de Alberto Castillo y del PMT, ¿verdad? Entonces, pues a lo mejor se olvidan, yo digo, por eso hay que releer ahí está la clave, en mi opinión, del pensamiento de Alberto Castillo y la declaración de principios original de lo que fue el PMT. Ahí está la clave. Nada más es cosa de no solamente leerlos, también vivirlos, practicarlos, argumentarlos, a lo mejor no queda muy claro, ¿no? Entonces, eso es lo que yo podría decir, mi estimado Marco. A ver si no me regaña Javier Santiago, porque yo siempre que hablo me está regañando. Es que así no se dicen las cosas, pero me arriesgo, ¿no? Sí, Entonces, pues finalmente también es mi maestro, él no se da cuenta, pero yo lo oigo, lo leo y digo, yo no dije esto, voy a aprender, ¿no? Yo creo que eso es otra cosa, que uno debe hacer un esfuerzo para aprender de todos los demás, ¿no? A veces se puede, a veces uno ya no tiene remedio, pero hay que hacerle la lucha. Entonces, esa es mi respuesta, Marco. sí, A lo mejor temeraria, pero además lo he publicado y no puedo decir, yo no dije eso. ¿Verdad? claro. Bueno, gracias. Muy bien, José Luis, pues muchas gracias. Pues coincides mucho con Javier, sobre todo en el no dogmatismo, no enajenación, el captar otros puntos de vista, y también ambos han enfatizado este proyecto que también para el CNPM es tan importante, de la socialización del poder político, y que nosotros incluso ya lo hemos tratado de plasmar en un proyecto constitucional a través de las asambleas y consejos comunitarios, municipales, estatales y nacional, y en lugar de presidente, pues el coordinador general de la Asamblea Política Nacional, ¿no? O de estatal o municipal, según sea el caso. Y también pues esto de que sería un crítico, ¿no? Evidentemente no sería un fanático de la 4T o de López Obrador, tendría una actitud obviamente crítica, analítica, inteligente, pero también habría que decir que no me imagino a Eberto siendo pues aliado de Loret de Mola o de algunas de estas figuras que están como en el otro extremo, ¿no? De Claudio X González o de el PRI actual digo, con este matiz que decía Javier, de que igual dialogamos con todos y escuchamos a todos, pero no creo que tampoco estaría en una polarización simplemente de descalificación o de rechazo, sin hacer esta mediación
que nosotros estamos intentando decir, bueno, esto sí, esto no, aquí falta, aquí sobra, dialoguemos, escuchemos y exijamos que nos escuchen, porque sí, lo que tiene el actual gobierno es que casi no escucha, lo hemos padecido desde el Consejo Nacional del Pueblo Mexicano, del Consejo de Transformación Educativa, y tenemos muchas ideas muy relevantes que pues no, finalmente López Obrador sigue esta beta priista de la cual es originario, y parece que de ahí no sé, o sea, hay una cierta esfera de la cual no sale. Bueno, a reserva de lo que pueden comentar algunos compañeros del Partido Mexicano de los Trabajadores, seguidores de Berto también, pero que sí están apoyando a López Obrador y a la Cuarta Transformación de manera a veces ciega o total, o a veces pues con algunas críticas, algunas limitaciones, ¿no? Por eso es muy importante este tema de Berto Castillo hoy, ¿no? Y una cosa interesante es que Berto Castillo se revela como pues un emisario del futuro, una posibilidad, un pensamiento trascendente en un contexto como el actual. Bueno, no puede hablar Porfirio, está aquí en la lista de participantes, pero no pudo conectar su sonido, ya se disculpó por vía del WhatsApp, y pues no vamos a poder escuchar su punto de vista de Porfirio, de que él es dirigente de Mexicanos Unidos, también un grupo pues interesante, pero pues no está, digo, se disculpa, lamentablemente la tecnología a veces no es accesible para algunos momentos. Pero tenemos en su lugar otro invitado, que es Osvaldo Harris, ¿no? Osvaldo Harris, también dirigente a nivel estatal del Partido Mexicano de los Trabajadores del Estado de Puebla, también con una cercanía con Eberto Castillo. Recordemos que gracias a Osvaldo Harris, después del terremoto del 85, tuvimos un local donde pudiéramos sesionar por parte del Partido Mexicano de los Trabajadores allá por 1985. Y también me da mucho gusto saludar aquí a Fluvio Ruiz, que está muy atento, y a ver si también nos dedica algunas palabras sobre lo que es Eberto Castillo hoy. Veo también ahí a Gustavo Leiva, que también ojalá nos dé tiempo de escucharlo, y así otros compañeros que están aquí. Bueno, Osvaldo, ¿qué opinas sobre Eberto Castillo en 2022? Abril de 2022. Bueno, buenas noches, compañeros, nuevamente. Miren, yo me quiero referir primero que nada, a Eberto Castillo como un ingeniero civil, inventor. Él inventó la trenelosa, una estructura muy sencilla, es una pirámide triangular equilátera que es capaz de soportar todo tipo de cargas. Y es la base para poder construir sobre ella diferentes tipos de cosas, de estructuras, puentes, edificios. El Hotel de México está construido todo con trinelosa. Hay cúpulas que tienen toda esa estructura. Osvaldo, para los jóvenes que no sabían qué es el Hotel de México, es muy sencilla. Y ahí está algo que quiero hacer yo una comparación con lo que yo aprendí en el PMT con Eberto Castillo. No aprendí lo de la trinelosa, pero sí aprendí que los comités de base son como cada uno de los nodos de una trinelosa. Es toda una estructura que es la base fundamental que le da fuerza al partido. Esa fue la idea que está implícita en esa estructura que patentó el ingeniero Eberto Castillo. Pero por otro lado les quiero comentar que yo no me formé en un aula. Yo no estudiaba antes de entrar al PMT, yo conocía muy poco de la izquierda. No conocía a Marx, no conocía a Lenin, no conocía a muchos otros autores. Y yo lo hice en la calle. Allí fue donde aprendí, en las asambleas populares. Allí fue donde me formé, recorriendo el estado de Puebla, de punta a punta. Los fines de semana eran fines de semana de actividad política, donde nos íbamos a los pueblos, a las rancherías, a los ejidos, a los lugares donde había concentración
de ciudadanos con problemas. Y los organizábamos y así fuimos creciendo. Nos costó mucho trabajo porque no se aceptaba la idea de un partido político que estuviera haciendo eso. Y viendo cómo ha ido evolucionando la izquierda, o más bien cómo no ha ido evolucionando la izquierda en México y en muchos otros lugares, que se ha mantenido con el mismo tipo de estructura. Casi siempre cuando hay un movimiento, se convoca a un partido político, se convoca a una organización, se hace la estructura para luchar por resolver ese problema, y se lanza uno contra el patrón, se lanza uno contra el gobierno, se lanza uno contra el que tiene el poder para que nos resuelva el problema. Y así hemos trabajado años y años, y no solo en México, en todo el mundo. Y eso es como ha trabajado la izquierda. Y no entendemos, ya le seguimos dando poder a los poderosos, luchando para que ellos sean los que nos resuelvan los problemas. Esta situación fue la que en cierta forma nos orilló hace 2 años y medio a formar lo que llamamos el Movimiento Mexicano de los Trabajadores, con alrededor de 70 exmilitantes del Partido Mexicano de los Trabajadores, que tenían todavía esa formación de tratar de ver las cosas de otra manera. Y si nos fijamos ahora en cómo está el mundo, el capitalismo definitivamente es la piedra más grande que tenemos enfrente para poder avanzar. Pero ni el socialismo ni el comunismo han hecho algo realmente. ¿Dónde están? ¿Qué es de esos grupos sociales? Sin embargo, no hemos ido más allá y tratar de nosotros, como preocupados porque la población, porque la humanidad progrese, vemos otras formas de lucha. Y tenemos ejemplos, tanto aquí en México como en otras partes del mundo, de otra manera de ver las cosas. Ya no es suficiente el socialismo, la socialización del poder político, la socialización de los medios de producción, ya no se ven como una forma de resolver los problemas del mundo. Por eso está cundiendo ahora otra cosa que se llama comunitarismo. Darle a la comunidad la posibilidad de organizarse y resolver por sí misma sus propios problemas. Ahí tenemos el ejemplo del Kurdistán. En 10 años todo lo que han logrado. Ahí tenemos a Cherán, aquí en México, que también en 10, 11 años todo lo que han logrado. Y hay otras muchas comunidades que se están organizando como comunidad, resolviendo ellos mismos los problemas que les aquejan. Yo sí los invito a que veamos esta otra perspectiva, porque mientras no tengamos toda esa estructura de nodos de tridilosa, que sean comités de base con fuerza política en la estructura fundamental de la organización, cualquier otra posibilidad, propuesta que se tenga, incluida, dispénsame, Marco, pero la Constitución, esa fue la razón por la que yo ya no quise participar en las discusiones. Yo veo que ese es un documento formidable, pero se puede quedar en un estante de por vida si no se tiene en la base los comités de base, los grupos de autosuficientes, los grupos que puedan impulsar desde abajo la creación de un Consejo Nacional que pueda tener una nueva constitución. Y como ese ejemplo hay otros aspectos de la vida cotidiana en donde ya deben ser los propios ciudadanos los que empiecen a gobernarse, a ser autosuficientes y a poder avanzar. Mientras no hagamos eso, toda la izquierda en el mundo en general seguirá fracasando. Tomemos ejemplos de los otros aspectos que están cundiendo en el mundo y veamos hacia otro lado. Y también pongamos los pies en la tierra para ver si efectivamente lo que estamos haciendo está ayudando en el fondo a crear estas nuevas estructuras.
Y por cierto, precisamente ahora que acabe ya lo de la pandemia, parece que ya se va, es probable que en el movimiento mexicano de los trabajadores empecemos a otra vez a hacer asambleas populares para formar consejos ciudadanos que se dediquen a resolver sus propios problemas con sus propios métodos. Muchas gracias. Gracias, Osvaldo, y pues muy importante lo que estás diciendo, ¿no? Tenemos que volver a las bases, a los comités de base, que es la enseñanza histórica también del PMT, y la organización, la autoorganización. Obviamente, en el Consejo Nacional del Pueblo Mexicano estamos en esa perspectiva y coincidiendo mucho con todo lo que nos dice. Bueno, pues vamos a abrir un poco el micrófono para otras intervenciones. Está Jesús Amos Urrutia y también quisiera yo una intervención de Fluvio Ruiz, y también, si nos hace favor, Gustavo Leiva también, y por ahí también veo a José Antonio Ríos Rojos, o sea, no, ojalá y nos dé chance de escucharlos también. Entonces, Jesús Amos Urrutia, si me permiten, luego Fluvio, luego Gustavo y luego José Antonio. Jesús. Bueno, yo quiero decir que yo empecé en esto precisamente con Eberto Castillo, con su librito aquel del quehacer político, y con el socialismo del siglo XXI. Y básicamente, pues yo estoy totalmente de acuerdo con Osvaldo. O sea, y en desacuerdo, digamos, con lo que se acaba de mencionar de Berto, que él pensaba que todas las soluciones de un cambio tenían que darse a partir de partidos políticos. Yo coincido con Osvaldo, necesitamos cambiar esa filosofía y creo que cualquier actividad que nos distraiga, estamos perdiendo el tiempo, porque en realidad tenemos que buscar que sean las comunidades quienes empiecen a aprender a resolver sus problemas y empiecen a gobernar por sí mismas. Entonces, pero creo que esta etapa amloísta es una etapa que tenemos que aprovechar, que no podemos ponernos a favor de lo que ya existía, porque eso sí sería regresarnos al pasado. Tenemos que aprovechar este ligero desvío que está habiendo para cambiar y empezar a mover las bases. Digo yo, por ejemplo, yo veo cómo han trabajado las bases de Morena en todo lo que yo conozco, de manera impresionante, que se mueven sábados y domingos para andar convenciendo a la gente de hacer cosas. Entonces yo creo que esto se puede aprovechar para ir formando eso que dice Osvaldo, y que nosotros estamos trabajando en ello, y que en la Constitución lo mencionamos, aunque a lo mejor de una manera o de otra, pero sí estamos muy preocupados porque empiece el gobierno a formarse desde las bases, desde las comunidades, que no sea ya partidos políticos, que ya estamos convencidos de que no sirven, que no han servido, que han sido una enfermedad, un cáncer, que lo único que buscan son intereses de diferentes secciones o capitales o lo que sea. Entonces, pues en esta intervención yo quiero decir que yo admiro, porque lo primero que me enseñó Eberto Castillo es a darme cuenta de la gran enajenación en la que estamos inmensos todos los mexicanos y todo el mundo en general. Entonces, que mientras no nos demos cuenta de esa enajenación, y que es producto de una educación de miles de años, no podremos salir de ella. Muchas gracias. Gracias, Jesús. Le damos la palabra a Fluvio, por favor. Fluvio, luego Gustavo y luego José Antonio Ríos Rojo. Y bueno, pues buenas noches, compañeros, compañeras. Me da mucho gusto estar aquí y escuchar, bueno, viejos amigos y camaradas. Yo nada más haría una pequeña precisión a lo que comentó José Luis. La campaña aquella no era para comprar todo Pemex, era para comprar Pemex Petroquímica en particular, que era una de las 4 subsidiarias de Pemex, y que desde el gobierno de Ernesto Zedillo se intentaba privatizar, ¿no? Pero sí, yo también recuerdo esa crítica que hizo Eberto a la ocurrencia de
comprar Pemex Petroquímica. Alguna vez me preguntaron, algún reportero, quién era de la personalidad izquierda que yo había conocido en persona la que más admiraba. Y sin duda respondí que era Eberto Castillo. Pues bueno, la siguiente pregunta fue ¿por qué? Entonces, ya que Eberto hizo dos gestos que para mí fueron fundamentales en cuanto a la construcción de mi admiración por él. Uno fue el reconocer un error. ¿Recuerdan cuando ya nos convocó a construir el Partido Mexicano Socialista y que publicó un artículo en Proceso, que hizo Proceso, puso la portada diciendo a Eberto Castillo, confieso que me equivoqué, ¿no? Y en ese artículo Eberto escribió por qué pensaba que se había equivocado cuando el PMT dejó de formar parte del proceso que confluyó en el Partido Socialista Unificado de México, y por qué ahora era importante ir hacia el Partido Mexicano Socialista. O sea, creo que para un líder hubiera sido muy sencillo decir las condiciones cambiaron y por lo tanto ahora sí vamos todos juntos, y esa era una muletilla que lo hubiera sacado. Sin embargo, él dijo, confieso que me equivoqué, y expuso sus razones. Lo siguiente, por supuesto, el tremendo acto de generosidad de ceder la candidatura al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. Creo que son dos rasgos, el apego a la verdad, como bien señalaba Javier en su intervención, y la generosidad, son rasgos que difícilmente se encuentran en alguien que ya tiene o que ya tenía en su momento una dimensión histórica. Yo creo que esas son dos grandes lecciones, sobre todo en términos de lo que yo hago profesionalmente. Me parece que el apego a la verdad es fundamental, ¿no? El rigor, los datos duros, más allá de que uno tenga tal o cual concepción sobre pues, el sector petrolero, que fue algo tan importante en la actividad política de Eberto Castillo, pues siempre hay que tener esa humildad para decir, bueno, pues la realidad nos gana, o la realidad no es como a mí me gustaría. Entonces yo siempre voy a recordar esas dos cualidades de Eberto Castillo, y por supuesto el hecho de que me firmó una de mis 3 cartas de recomendación para la beca de CONACYT, que fue también un acto muy generoso de su parte. ¿No? Muchísimas gracias, compañeros, y qué bueno, Marco, querido, que hiciste este acto. Gracias, Fluvio, por tus palabras. Un buen recuerdo de ese momento de la declinación, que abre esto de que ver más allá de la vista propia para ver el conjunto que decía Javier y también José Luis. Gustavo, abre tu micrófono, por favor. Sí, buenas Gustavo. tardes. A ver si algo que me preocupaba es que estábamos puros personas del sexo masculino, a ver si Luz de Lourdes o Ana Lidia también hace uso de la palabra. Gustavo. Sí. La figura de Eberto yo la relaciono como un constructor de ideas, un constructor de alternativas, un constructor de organizaciones. Y yo pienso que actualmente él estaría construyendo propuestas. Y creo que aquí ya he escuchado antes a Javier Santiago en el aspecto de decir sobre que en el PMT éramos sectarios, y creo también en alguna conferencia le vi decir que Eberto era sectario también. En este aspecto yo no estoy tan seguro. He buscado algunas lecturas que muestren este aspecto del sectario. Encuentro crítico, un pensamiento crítico, pero no sé si sea algo relacionado con... Un momentito, déjame, voy a colgar, ya colgué. Con la idea de que Eberto pensara que sus ideas eran las únicas correctas y que las demás estuvieran equivocadas.
Y lo digo esto del sectarismo porque pienso que el PMT y el ideario del PMT y muchos de los principios y el programa del PMT están inmersos en muchas propuestas ahora. Y creo que están también en Morena. Hay compañeros PMTistas, quizás trabajando en grupos cercanos a la guerrilla. Hay compañeros, por ejemplo, hay uno en Querétaro, tiene el mismo nombre que un general de la Revolución, el que era muy adepto a Venustiano Carranza, Pablo González. Y el compañero de Querétaro, Pablo, está haciendo trabajo político con organizaciones independientes, no ligadas a partidos políticos. Pero yo veo el actuar de los compañeros PMTistas en un amplio abanico. Y yo pienso que ese amplio abanico es heredero de los planteamientos del PMT. Y ese amplio abanico creo que incluye el trabajo político que se pudiera hacer en Morena. Lo único que a veces lamento en los compañeros PMTistas que están en Morena es que ellos sientan que están en lo correcto y los demás estemos equivocados. No abren la posibilidad de analizar las ideas y no etiquetar. Eres panista, eres priista, estás con la derecha. Pensaría que los compañeros de las diversas organizaciones en las que están, las diversas trincheras en las que está el PMT, debería de responder a una lógica más de los principios, de las propuestas y del espíritu constructor de Eberto. Y en ese espíritu constructor, pues habría que apoyar a los compañeros del PMT que están intentando construir alternativas en Morena. Pero a la vez, yo esperaría que los compañeros PMTistas que están intentando construir en Morena apoyaran a los compañeros PMTistas que están en otras trincheras y que están intentando construir propuestas, organizaciones, bajo los mismos principios, creo, bajo las mismas ideas. Es esta parte donde no sé a qué se deba que no tenemos la suficiente comunicación y sentimos que estamos en lo correcto en nuestras ideas. Eso es un aspecto. Y el otro, el último, es que como que se hace falta que conozcamos más algunos los escritos o las ideas de Eberto en diversos artículos. Me refiero, por ejemplo, ¿qué ocurría con Eberto en los últimos 2 años o 3 años antes de su muerte? Estaba lejano al PRD ya, estaba trabajando en la comisión, en la COCOPA, pero ¿qué pensaba de construir nuevas propuestas organizativas? Pensaba continuar en el PRD para corregir el rumbo del PRD, que ya era evidente que se había ido por otro lado, o pensaba en que había que recorrer el país y construir propuestas. ¿Qué tanto pensaba en aquella idea que decía que se había equivocado y que había que construir un partido con líderes naturales? También habría que ver si cambió en ese tipo de ideas, porque como bien dice Harris, esto de los líderes naturales no coadyuva a la socialización del poder político. Eso de los líderes naturales sigue concentrándose el poder en esos líderes. Pero Eberto habrá tenido cambios en ese aspecto en los últimos años de su vida. Nosotros, creo que el Consejo Nacional del Pueblo Mexicano, el Movimiento Mexicano de los Trabajadores del MMT, Mexicanos Unidos, con Porfirio, estamos tratando, y otros más,
estamos tratando de impulsar alternativas no partidarias. Estamos tratando de impulsar alternativas más de movimientos y de organizaciones sociales. En este caso, entre las organizaciones sociales están los consejos, pero hay más, hay más. Entonces, en ese aspecto, creo que tiene mucho que aportar el que retomemos material que sabemos que existe, pero que muchos no lo tenemos. Yo no sé si Marco, si Javier Santiago, algunos otros compañeros tengan la colección de artículos de Heberto en proceso. Esos artículos, tiene 3 libros de proceso con artículos de Heberto, con 3 temáticas. Alguna vez me los regaló José Luis Hernández. Y creo que la pregunta de qué pensaba Heberto en los últimos 2 o 3 años con lo que pasaba en el PRD y qué ideas tenía de qué impulsar, deben de venir en esos artículos. Es más, estoy seguro que vienen porque Manuel Azúa me leyó uno de un año antes del fallecimiento de Heberto y ya manejaba ideas de que había que recorrer el país de nuevo y empezar de nuevo a construir instancias organizativas. Es decir, no estaba muy convencido de lo que ocurría en el PRD y de lo que hacían compañeros como Cuauhtémoc Cárdenas, López Obrador, los Chuchos y otros más adentro del PRD. Entonces, por eso creo que el esfuerzo que estamos haciendo de digitalizar esos materiales para que estén en la red social, en el Museo Digital del PMT, tiene mucho que aportar. Es una de las cosas que buscábamos también con Osvaldo Harris y los que estamos tratando de hacer algunas actividades en el Movimiento Mexicano de los Trabajadores. Retomar ese tipo de materiales y ponerlos a disposición para que podamos consultar ciertas cosas que son de actualidad por las reflexiones que se pudieran hacer. Eso es todo, Marco. Muchas gracias. Gracias, Gustavo. Sí, hay que recuperar todo sobre todo esos 2 últimos años que mencionas. José Antonio Ríos, y después 1 o 2 participaciones más y al final les voy a pedir a Javier y a José Luis que nos hagan su conclusión de la noche. José Antonio. Pues muy buenas noches a todas y a todos. En primer lugar, quiero decirles que me da mucho gusto por lo menos verlos a través de este medio, ¿no? A algunos de ustedes yo creo que tengo más de 30 años quizá que no lo veo personalmente, por ejemplo a Marco Eduardo Murueta. Yo creo que tengo más de 30 años que no lo veo físicamente. Sé de su existencia por sus artículos, por todo eso que hace. Creo que al que he visto un poco más cerca, más pronto, a Fluvio Ruiz, a Javier Santiago. Oye, Javier, yo creo que tenemos como unos 4 o 5 años que no nos vemos, más o menos, pero me manda todos sus artículos y yo ahí los veo también, ¿no? Lo mismo pasa con José Luis Hernández, ¿no? José Luis Hernández creo que ha hecho un buen libro, ¿no? Ese de corretear utopías. A veces en la noche me pongo a verlo ahí para recordar cosas del PMT, ¿no? De las que hicimos y cómo las hicimos, ¿no? Y a Porfirio también de vez en cuando platicamos. Bueno, yo aguanté en el PRD hasta el 2013, estuve en el PRD, hasta el 2012. Participé en la segunda campaña presidencial de López Obrador y participé bastante activo. Participé en la primera también de López Obrador a la presidencia de la República en el 2006. A mí me tocó ser candidato al Senado aquí en Sinaloa, ¿no? En toda esa campaña. Pero en el 2013 creo que me tardé, yo quiero decirles, me tardé, yo debí de haber renunciado al PRD antes. Dimos una lucha aquí en Sinaloa muy fuerte contra esas posiciones que traía el PRD de esa entrega que prácticamente se hizo a Zedillo, ¿no? Cuando vimos que eso no tenía remedio, pues nos salimos. Un grupo
bueno, numeroso de compañeros del PMT, decidimos salirnos y se había hecho un intento aquí en Sinaloa de lograr el registro de Morena en el 2013, hacer una asamblea distrital que fracasó porque no se tuvo el número de personas que se ocupaban para que tuviera validez esa reunión distrital. Entonces se pospuso una semana más, un mes más se pospuso en el 2013. Y entonces dijimos un grupo de compañeros, bueno, pues vamos a afiliarnos a Morena para que alcance su registro. El PRD, eso ya está totalmente perdido. Y decidimos entrar a Morena en el 2013. Entramos a ese partido. Sigo en Morena desde el 2013. Actualmente, pudiéramos decir, soy funcionario, soy secretario general del Congreso del Estado de Sinaloa por segunda vez y aquí estamos. Que Morena es un partido muy bonito, etcétera, etcétera, pues eso obviamente que no. No existe el partido ideal. Si a mí me hubieran preguntado antes del 2018, el 2017 o 2016 o 2015, ¿qué posibilidades teníamos la izquierda o eso que se dice de izquierda, eso de Morena, de alcanzar la presidencia de la República? Yo les hubiera dicho que nunca, nunca. Yo era de las personas que pensaba que nunca los Estados Unidos nos iban a dejar a nosotros estar en una posición como de la presidencia de la República. Así pensaba, ¿no? Semanas antes del 2018, de la elección, nos visitaban compañeros de la Ciudad de México y decían, pues, es que vamos a ganar. Eran compañeros que recorrían todo el país, funcionarios de Morena, representantes ante el INE o IFE, ya no recuerdo si era ante el INE, decía, pues vamos a ganar, pero pues yo no sé cómo le van a hacer a aquellos para no darnos. O sea, teníamos esa incertidumbre, esa duda, ¿no? De que si íbamos a llegar a la presidencia o no. Lo cierto es que se llegó a la presidencia. No se tiene todo el poder, obviamente que no. Tenemos en contra a los medios de comunicación, televisión, radio, periódicos, algún que otro periodiquito marginal de vez en cuando saca una nota a favor nuestra, pero tenemos en contra a todos esos poderes, ¿no? Y grandes grupos empresariales también. Pero yo diría que ahí vamos. No es lo que yo quisiera, pero se acerca a lo que más quiero, Morena, ¿no? No es lo que yo quiero. A mí me da mucho gusto saber que hay otros esfuerzos, en el que está Porfirio Martínez, en el que estás tú, Marco, en ese otro esfuerzo. Yo quiero compenetrarme en los esfuerzos de ustedes y ver en qué podemos confluir, ¿no? Más que en qué somos diferentes, en qué podemos confluir, porque hubiera sido imposible que hubiera desaparecido el PMT, pasan 30 o 40 años y resulta que estamos exactamente iguales. Pues no es así. Todos hemos cambiado, quizá algunos decimos que hemos avanzado, o a lo mejor hemos retrocedido, pero pensamos de manera distinta, ¿no? Y eventos como el que se tiene el de hoy, yo creo que pueden servirnos, si lo hacemos periódicamente, para ir buscando cosas en común,
cosas en común que yo estoy seguro que tenemos, ¿no? Yo creo que hay cosas que sí las tenemos. Y ver cómo podemos avanzar, ¿no? A veces observo en Morena una corriente antiintelectual, por ejemplo, y que también la observé en el PMT, también, principalmente pues promovida por Vallejo, pero también por Eberto, esas cosas que para mí eran una fuerte contradicción, ¿no? Como un hombre como Eberto tenía a veces ese tipo de críticas, bueno, pero también la observo yo aquí, eso existe también. En Morena se logró algo que en los partidos de izquierda anteriores no habíamos podido hacerlo, la de alcanzar la presidencia de la República. Con este partido se logró. Y con los otros en los que estuvimos anteriormente no pudimos lograrlo. A veces me pongo a pensar cuál fue una de nuestras principales fallas que tuvimos en el PMT. Y casi siempre llego a que éramos un partido inmensamente pobre económicamente. Inmensamente pobre éramos, ¿no? Queríamos influir en la sociedad. Ya no me acuerdo cuántos millones teníamos en ese tiempo, en los 70, en los 80, luego teníamos 60, 70, 80 millones de mexicanos, con una revistita que tenía un tiraje sumamente limitado, que salía una vez al mes y que a veces nunca llegaba a provincia. O sea, nunca tuvimos nosotros órganos así de comunicación. Me acuerdo que para hablar al Comité Ejecutivo Nacional estaba en chino hablar. Era un teléfono el que había allá. O sea, tuvimos muchas carencias económicas y eso nos limitó bastante, bastante. Para mí esa es una de las razones fundamentales. Tuvimos grandes líderes, claro. ¿Eh? Y yo a veces comparo, a lo mejor no está bien las comparaciones, pero Eberto cuando venía a Sinaloa y que teníamos una reunión con él, inmediatamente quería que lo lleváramos a conocer los comités de base que decíamos nosotros que teníamos. O sea, Eberto no se conformaba con la asamblea, teníamos que ir a los pueblos, a los ejidos, a las colonias. Y esa característica de estar siempre palpando abajo cómo están las cosas, creo que es algo que también tiene López Obrador. O sea, esa característica yo la he encontrado en ambos, ¿no? Aquí en Sinaloa es imposible que venga López Obrador, y viene mucho, y no vaya abajo con la gente. O sea, siempre anda palpando, viendo, sabiendo cómo están abajo las cosas. Y eso lo tenía Eberto. Eberto, ahí me tocó muchas veces dejarlo en el aeropuerto con un boleto a nombre de otra persona. En aquel tiempo se valía, pues, ¿no? Andábamos buscando un boleto y se lo dábamos y no llevaba el nombre de Eberto. O sea, Eberto también era así. Eberto era un hombre que recorría el país. Siempre andaba recorriendo el país, ¿no? Hay algo que me recuerda una similitud entre el PMT y Morena, que es la lucha por los energéticos, por el petróleo. O sea, creo que Morena está haciendo algo que no se había hecho, ¿no? El intentar hacer una refinería, el intentar recobrar la energía eléctrica, ¿no? Sin duda alguna, si Eberto viviera, estas partes de Morena estaría él impulsándolas también, ¿no? Y hay otras cosas que a mí no, de Morena, perdón, del PMT, me resultaron confusas, como eso de los liderazgos naturales, ¿no? Esa parte yo nunca
nunca me convenció a mí esas ideas de Berto, de los dirigentes naturales, y luego el ejemplo era César del Ángel, ¿no? Dios mío. Pero bueno, pero vivimos esa etapa, ¿no? Vivimos esa etapa, ¿no? Y Morena actualmente tiene un déficit muy importante, ¿no? Que es el déficit de la democracia interna, ¿no? Ese es un déficit que tenemos, ¿no? Y que se empieza a manifestar en amplios sectores de la base de Morena aquí en Sinaloa. Eso se está manifestando, ¿no? Y yo diría, saludo este encuentro, ojalá tengamos otro pronto, ¿no? Yo tengo más de 2 años que no salgo de Sinaloa, ¿no? Por la pandemia, ¿no? Pero ya quiero salir, ¿no? Ya quiero. O sea, no me he subido a un avión hace más de 2 años por el miedo que le he tenido. Hasta ahorita no me ha dado COVID, ¿no? Hasta ahorita, ¿no? Pero, pues hay que seguir reflexionando, pero en la idea de buscar las cosas comunes y de cómo podemos construir, ¿no? A mí me interesa más eso de estar, claro que hay que buscar, hay que saber los errores, todo eso obviamente, ¿no? Pero me interesa ver en qué podemos trabajar conjuntamente. El proyecto que tú traes, Marcos, el proyecto que trae Porfirio, ¿no? A Javier lo veo por fuera de Morena, con él he platicado, leo todos sus artículos, ¿no? Estoy más al tanto de lo que hace porque normalmente me manda sus cosas, lo que publica, ¿no? Y yo diría eso hasta aquí, ¿no? Yo estoy muy contento de haber platicado con ustedes, ¿no? Y me hubiera gustado haber podido ir a la Ciudad de México, pero no me fue posible por el trabajo y por el miedo que tengo todavía, pero lo del miedo ya lo voy a vencer. Voy a tener que empezar a salir. Gracias, José Antonio. Muchas gracias. Muy interesante. Y pues estás aquí ahora. Imagínate que Berto y Vallejo hubieran tenido estos medios electrónicos que ahora tenemos. Hubiera sido muy importante su comunicación. Imagínate la insurgencia popular ahora por vía electrónica, ¿no? Que serían otros alcances. Creo que hay confluencia y creo que el día de hoy, 5 de abril, 25 años después del fallecimiento físico de Berto Castillo, nos convoca a la apertura, a la unidad, a la construcción, y en eso estamos coincidiendo todas las personas que estamos aquí, ¿no? ¿Alguna otra participación antes de ir cerrando? Pensaba yo en alguna persona de sexo femenino, como los de Lourdes o Ana Lilia o ambas. Ya estamos un poquito sobre el tiempo, pero pues sí nos gustaría escuchar alguna otra intervención más y tomarle la palabra a José Antonio de vamos a seguir pensando y haciendo y de seguir el ejemplo de Berto Castillo. Todo esto, los líderes naturales o coordinadores naturales que no necesariamente tendrían que estar en contraposición de la socialización del poder político, pero creo que estamos de acuerdo en esos dos principios, ¿no? De socialización del poder político y socialización del poder económico. ¿Qué piensas, Luz de Lourdes, de todo esto? La verdad, yo no tuve oportunidad de conocer directamente a Berto Castillo, pero me encantó su lucha, me encantó y lo seguí a través de sus publicaciones y de verlo, porque era una persona totalmente congruente con sus ideas. Esto que hizo por la ciencia de armar esa estructura que todavía es admirable para arquitectos, ingenieros y demás, fue un avance maravilloso en la tecnología de la construcción. Una persona sumamente admirable. Qué bueno que estás haciendo todo esto, Marco, porque yo creo que necesitamos unirnos más que nada en estos momentos con tanta mala información y con tantos, pues una cantidad de noticias falsas y tonterías,
Por ejemplo, hoy tuvimos un cierre del periférico norte, aquí en las torres de satélite, donde tengo muchos años de vivir, que duró más de 10 horas. Imagínate, de ida y de regreso cerraron el periférico. Y después se molestan porque viene la Guardia Nacional a quitar a estas 20 personas que cierran una avenida tan importante. Entonces, creo que es un momento de estar unidos todos por las causas que nos conviene seguir, que es esta política que está haciendo López Obrador, que verdaderamente nunca habíamos tenido un presidente tan afín con las causas populares. Muchas gracias a todos por refrescarnos y recordarnos a personajes tan importantes como Eberto Castillo. Gracias, Marco, por todo lo que estás haciendo por todos nosotros. Gracias, Luz de Lourdes. Y por cierto, el triunfo de 2018, habría que decir que no es solamente el triunfo de López Obrador ni el triunfo de Morena. Es el triunfo del pueblo de México, en el cual Eberto Castillo y Vallejo y muchos otros estuvimos empujando durante muchos años. Y bueno, Peña Nieto ayudó, y quizá Calderón también, con el desastre que armaron, ¿no? Y entonces en todas esas fuerzas confluyeron para que se diera esta posibilidad del cambio, sobre todo de quitar al PRI y al PAN, ¿no? Pero el PRI, que parecía que no podíamos quitarlo ni por nada. Sin embargo, mucho de su cultura priista, pues todavía, al PRI ya como partido parece estar ya totalmente aniquilado o casi aniquilado. Esperemos que no resucite, pero su cultura pues sigue, y por eso esta convocatoria al no dogmatismo, a la flexibilidad, a la apertura, a la construcción que tenemos el día de hoy, yo creo que es muy, muy relevante, y pues igual lo celebro como decían todos los demás. ¿Alguien más antes del cierre? Ana Lilia, ¿quieres decir algo o ya vamos al cierre? No quiere Ana Lilia. ¿No? Dice que no puede abrir su micrófono. Bueno, entonces le pedimos hacer el cierre a Javier y a José Luis. Javier. Yo comentaría un aspecto último del pensamiento de Berto cuando declara su fe socialista. O sea que es un socialismo humanista, ¿no? Y en esto creo que él se anticipó bueno, tal vez no a Hobsbawm, ¿no? Pero pensaron lo mismo en lugares diferentes del mundo, Eric Hobsbawm y Alberto Castillo, pero sí se anticipó al economista que se ha popularizado, Thomas Piketty, respecto digamos, a limitar la riqueza de los más ricos, ¿no? Que es un planteamiento aparentemente novedoso, pero el primero que lo planteó fue Berto, ¿no? Era un mecanismo viable, ¿no? Imponer mayores tasas impositivas para los más ricos. Y luego con Hobsbawm tiene un planteamiento en el libro de Cómo cambiar al mundo, que es una recopilación de sus escritos sobre el marxismo, sobre decir, bueno, fracasó el socialismo de tipo soviético, pero hay muchos tipos de socialismo. Y él plantea que volteemos la mirada a las sociedades nórdicas, que la vía fiscal han logrado un nivel de equidad social considerable, ¿no? Y bueno, yo veo las propuestas que nosotros teníamos, que fueron producto del pensamiento de Berto, de la reforma fiscal en aquel entonces, cosa que hoy no está sobre la mesa desde la perspectiva gubernamental, pues que es una manera de obtener los recursos pues para llevar a cabo transformaciones sociales. Entonces, este tipo de socialismo y esta fe de un socialismo humanista, pluralista y sin desaparecer la iniciativa personal ni desaparecer absolutamente la propiedad privada, también es algo que tenemos que reflexionar, porque qué tipo de sociedad queremos construir
Y además, pues, levantando el guante respecto al asunto que si todavía podemos corretear utopías, pues yo creo que podemos y debemos corretear utopías. La propia democracia no es perfecta en ningún lugar del mundo, siempre es posible perfeccionarla. Y algo que en la década de los 90 no se aceptaba, ya se acepta el día de hoy, que nosotros sí planteábamos la necesidad de que hubiera una mayor equidad social para aspirar a una mejor democracia política. Y creo que este planteamiento pues es una utopía que todavía podemos corretear, ¿no? Y ahí dejaría el cierre. Sí, gracias, Javier. Pues hay que preguntarle a José Luis si todavía podemos seguir correteando utopías. ¿Cómo ves, José Luis, o ya está fuera de foco esa posibilidad? ¿Cómo cerrarías esta charla de hoy, José Luis? Abre tu micrófono, por favor, José ¿Ya Luis. se durmió, José Luis? ¿Está con su cocol o qué? Con su cocol. Es que es chino, Órale, José Luis. Tiene los ojos rasgados. Ya todos queremos nuestro cocol. Intento dos reflexiones breves. Una sobre lo que dice, lo que se acaba de decir de las utopías, ¿no? Bueno, mi libro, cuando correteamos utopías, lo que hace, como lo explico en su contenido, es recoger una frase de Alberto Castillo. La última vez que yo tuve oportunidad de platicar con él, allí en la Zona Rosa, salimos de una reunión de un restaurante que se llama Focolare, o se llamó, no sé si todavía existe. Nos fuimos caminando hacia el metro Insurgentes y me preguntó, oye, ¿dónde nos conocimos? Y ya le dije, ¿no? Dices que en el 74, Iztapalapa, y entonces dice, cuando correteamos utopías. Y entonces yo le dije, ¿sé que nos corretamos, ingeniero? Y dice, pues no veo a los compañeros. En ese momento, estoy hablando del 97, en marzo del 97. No veo a los compañeros que ya nadie da brincos en Guarache. Todos sobre la lana, todos sobre la lana. A eso se refería y yo quise recoger en mi libro esa frase, pero como una provocación para poner a la gente a pensar en ese sentido. Y si ven mi libro, al menos es con esa intención está escrito, es una invitación a corretear, a seguir correteando utopías. En el fondo mi libro es eso. Claro. Bueno, vemos el momento actual que estamos viviendo. A mí me parece, y más después de haber leído un análisis, un documento de la Secretaría de Gobernación, que publiqué una parte de uno de mis artículos, creo que a principios de enero, que hablan de que se vive una situación del país muy delicada, en todos sentidos. Se vivió en el 2021 y en la esperan peor en términos de falta de gobernabilidad. Y no hay otra, hay crisis de seguridad, hay crisis educativa, hay crisis social, crisis económica. ¿Sí? Decían que íbamos a lo que sea el 4% este año, ahorita ya acaban de decir que no, que 2.4%, pero hay quien dice que solamente vamos a crecer el 1%. En fin, es una situación muy delicada y esta misma situación nos invita a seguir correteando utopías, es decir, buscando soluciones, entendiendo utopías en el mejor sentido de la palabra, decía Javier Santiago, creo. ¿Qué es la democracia? Pues es una utopía. Nunca vamos a llegar a lo mejor. ¿O qué es la justicia? Pues es una utopía. ¿O qué es la libertad? Es una utopía. Entonces hay que seguir correteando utopías como esas y como otras, en el sentido de ir buscando soluciones. Mucha gente que dice que ya llegó a la izquierda al poder, pues ya están contentos. Yo digo que siguen en la borrachera de aquel triunfo del 2018. La verdad, cuando un gobierno de izquierda llega al poder, es cuando empieza realmente la posibilidad de transformar las cosas, pero no seguir en la borrachera, ¿no? Yo a lo mejor no sería crítico del actual presidente y de su movimiento si solamente hubiera hecho una cosa, me hubiera conformado con una cosa, que hubiera revisado la cuestión fiscal para que se respetara la Constitución cuando dice que los mexicanos estamos obligados a pagar contribuciones de manera proporcional a nuestros ingresos. Es decir, los que más ganen, más pagan, más aportan. Y no lo hizo. Era lo principal. Y no lo hizo ni no lo va a hacer porque en su diagnóstico, para él el problema principal es la corrupción. Está equivocado. Lo vuelvo a repetir. El problema principal de México es la distribución de la riqueza que está injustamente distribuida. ¿Sí? Y en este gobierno se ha distribuido peor.
Ahora los ricos son más ricos y hay más pobres. Esa parte no se hizo y no la va a hacer porque no tiene idea. En su acervo cultural no aparece eso ni siquiera como un gran problema. La otra reflexión, así rapidísimamente, es una que tiene que ver con uno de los asesores, amigos y compañeros de él, el ingeniero Alberto Castillo, que se llamó Luis Villoro. Una cosa que también yo rescato en mi libro, de un discurso de Villoro de los últimos años de su vida. Él decía, es que no hay gobierno de izquierda, no hay partidos de izquierda, no hay instituciones de izquierda. Ser de izquierda es una actitud individual, ética, incluso moral, pero personal. La gente de izquierda es de izquierda cuando está en la sociedad y se mueve como los peces en el agua. Sueña, propone, lucha, critica, pero cuando llega al gobierno, el gobierno por naturaleza es opresor, se vuelven opresores desde el gobierno, por eso no hay gobierno de izquierda. Entonces, ¿qué es lo que procede? Digo, ¿qué es lo que se entiende en ese sentido? Pues el gobierno, por definición, en el pensamiento del Villoro, claro, es opresor y la izquierda lucha contra la opresión, pues no debe perder ese espíritu de la gente de izquierda. Porque el meollo del asunto de la gente de izquierda es luchar contra la opresión. Solo lo dejo para la reflexión, intentando pues rescatar algo del espíritu y del pensamiento del ingeniero Alberto Castillo. Y claro, es tarea de todo el mundo, ¿no? Estudiar, reflexionar, analizar, proponer y actuar en la medida de sus posibilidades. Gracias, Marco, Javier y compañía. Gracias, José Luis. Pues hoy, 25 de abril de 2022, 25 años después, Alberto Castillo está aquí presente, sigue vivo y nos está convocando a la unidad, al no dogmatismo, al no fanatismo, a la no enajenación, a la construcción, al diálogo. Y aquí estamos para seguir luchando por la justicia, por la equidad, por el respeto a las mujeres, por la reivindicación de los jóvenes, por la defensa de nuestros recursos naturales, por la independencia económica, la soberanía nacional, por la revolución social y que tiene que ver sobre todo, y eso donde estemos en cualquier trinchera, con la socialización del poder económico y la socialización del poder político. En cualquier parte donde estemos, ahí está nuestra herencia, que es al mismo tiempo un privilegio, ser herederos de Alberto Castillo, y al mismo tiempo una responsabilidad histórica. Pues con eso terminamos esta interesante sesión. Muchas gracias por estar y los invitamos. Dentro de 8 días no hay análisis sociopolítico y opinión pública. Hasta dentro de 15 días vamos a tener una charla sobre la nueva economía mundial y las criptomonedas, y después vamos a tener un debate sobre, bueno, un debate no, un diálogo sobre el Tren Maya, las implicaciones del Tren Maya, 26 de abril. 19 de abril, nueva economía mundial y criptomonedas, y 26 de abril, el Tren Maya. A ver, están invitados, y bueno, un abrazo a todos ustedes, a Luz de Lourdes, a José Antonio Ríos Rojo, a Ana Lilia, a Jesús Alemán Martínez, que no dijo nada, pero bueno, aquí estuvo presente, a Jesús Amosurrutia, a Pedro Carrera también, a Miguel Ángel, que también nos manda un saludo por el chat y le mandamos un abrazo, Pedro también, a José Luis, a Ana Lilia, a Alejandro Sánchez, a Silvano Sánchez, María Luisa Ventura, a Luz María Aguilar, a Gustavo Leiva, a Fluvio Ruiz, y pues, por supuesto, a nuestros dos invitados, Javier Santiago y José Luis Hernández Jiménez, y pues Porfirio Martínez, que no pudo estar. Una última cosa, dentro de un año nos vemos para seguir conversando sobre Alberto Castillo. Alberto Castillo vive cada 5 de abril, aquí nos veremos. Que estén muy bien, un abrazo, hasta la próxima. Noches. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Y año nuevo. Y año nuevo.